Vamos a la mesa de convencionales. Sí, panel de convencionales. Manifestar nuestra alegría de este gran paso que dimos aprobando las normas básicas que nos hemos dado. Lo que vamos a ver es quién tiene de verdad el control de la convención. Si aquellos que insisten en declararse soberano y saltarse las normas democráticas o aquellos que están por respetar el Estado de Derecho. Esperaría que el Frente Amplio, el Partido Socialista, Independientes No Neutrales, en la votación de la próxima semana, concurrieran junto a otras fuerzas democráticas como es Chile Digno a aprobar un quórum más bajo que el de 2/3. Esta semana ha disminuido considerablemente la confianza en la convención. En cambio, esta regla no lo podemos hacer nosotras y lo sabemos. Es muy necesaria la discusión respecto a que se debería votar por 2/3 y por qué no, y qué no. La regla general debiese ser la mayoría simple porque es mucho más democrático. Una semana fundamental donde se aprobó en general el reglamento. De eso vamos a partir hablando porque la aprobación, ¿cierto?, en general del reglamento generó todo tipo de interpretaciones. Algunos celebraban, otros no. Estamos con Pato Fernández del Colectivo Socialista, estamos con Ignacio Achurra de Apruebo Dignidad, Convergencia Social concretamente, y Marcela Cubillos también por Vamos por Chile. Bienvenidos a los tres, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Partamos por Marcela Cubillos y como el tema que están en todas las columnas, en todas las conversaciones y esta semana... ¿Se violó la Constitución esta semana que acaba de pasar? Así nomás, para entrar sencillito. Así de entrada. ¿Hubo una violación a la Constitución en las aprobaciones que se hicieron? A ver, aquí la Constitución es muy clara en el artículo 133 en decir tres cosas. Que las normas constitucionales se aprueban por 2/3, que el reglamento de votación se aprueba por 2/3 y que la Convención no puede alterar los quórum de votación. Esas tres cosas las señala la Constitución. Y acá hubo una mayoría en la Convención que eligió cumplir una de ellas y las otras dos no. Eligieron cumplir aquella que dice que las normas constitucionales se aprueban por 2/3 y para respetar eso eligieron infringir las otras dos, que es la de que el reglamento de votación se aprobó por mayoría. Ahora, ¿cuál es el sentido de esto? Las normas se aprueban por 2/3 para buscar acuerdos amplios. La razón de que el reglamento tenga un quórum alto es precisamente para que cuando avance el trabajo constituyente y esas mayorías en algún minuto no se consiga, no pueda venir una mayoría circunstancial y decir, ¿sabe qué más? Vamos a cambiar las reglas del juego, entonces por simple mayoría. Y aquí lo que se decidió fue que el reglamento de votación, que era obligación por parte de la Constitución aprobarlo por 2/3, se decidió que todas las normas de votación se aprobaran por mayoría. Y eso es infringir la Constitución, al menos en esa parte. Pato Fernández, tú dijiste en tu columna que sacas todos los domingos, que esto había sido una estrategia en el fondo para defender los 2/3. ¿Qué nos explica? Porque según tú no estás de acuerdo con lo que dice Marcela, que aquí se violó la Constitución. No, estoy de acuerdo con la primera parte de lo que dijo Marcela y es todo lo que indica la Constitución. Ya. Pero el arte de la política tiene momentos maravillosos en los que encuentra en espacios seminormados salidas virtuosas donde me imagino que todos aquellos que respetan eso que Marcela estaba diciendo, podremos decir que encontramos una salida en lo que eso se afianza. Y aquellos que pensaban o piensan que hay una atribución para discutirlo internamente, tendrán que aceptar que también ese espacio aconteció. Estamos en la convención es un espacio nuevo, es un espacio muy nuevo. Y en tanto pero nuevo que... una triquiñuela en el fondo... ¿Qué justifica los medios que eran algunos? ¿O no? ¿Te calza? Yo no sé si es abusiva esa frase, para este caso. Puede ser un poco abusiva, pero sí lo que creo que podemos acordar es que esto resuelve un problema y consigue un fin virtuoso. O por lo menos para quienes creemos que la convención no parte de la nada, no se manda enteramente sola, no es un espacio en el que llegan unos personajes para fundar el mundo de cero. Y creo que ese mensaje termina estando y todos los miembros de la convención encuentran un cierto espacio de atención y reconocimiento en este procedimiento curioso. Si para todos nosotros allá adentro también lo fue, ¿para qué va a mandar con baile? Ignacio, Pato acaba de decir, la convención no se manda enteramente sola. ¿Se manda un poquitito sola? ¿Se manda nada sola? ¿Cómo es eso? Bueno, la convención tiene un marco de funcionamiento que es la reforma constitucional, que deja un amplio espacio, digamos, para que la convención constitucional tome decisiones muy importantes respecto al país.
Tan en ese amplio como ámbito- decidir que por mayoría simple se aprueban. Alterar el quórum. Se altera Yo el- tengo una interpretación distinta de eso. A ver. Aquí, yo no soy abogado, felizmente, pero sabemos que hay diferentes interpretaciones de las normas, por eso existe el derecho y por eso existen los abogados. Aquí hay muchas visiones respecto a si hay lo que en algún minuto pensaron o proyectaron que iba a haber los parlamentarios, que era una suerte de reglamento de votación. Lo que se ha establecido por parte de la Comisión de Reglamento son normas de funcionamiento provisionales para la Convención Constitucional y hay 2 artículos que tienen 2 incisos que podrían ser considerados efectivamente dentro del marco de definir cuestiones de votación. Entonces, la mesa consideró en un momento que había una cantidad de normas que debían ser votadas por 2/3 y eso provocó el revuelo el día jueves pasado, digamos antepasado, y luego la mesa ampliada en forma unánime, incluyendo el representante de la derecha, señor constituyente Álvarez, decidió que iba a ser entonces el Pleno de la Convención Constitucional el que iba a resolver cuáles normas debían ser sujetos de votación por 2/3 y por mayoría simple. Ese acuerdo obtuvo 137 votos. Entiendo que la propia Marcela votó a favor Ignacio, de ese acuerdo. Por lo tanto, Oye, hay una cosa, perdona. Algo yo no entiendo, yo no estoy ahí. Es otra cosa. No, pero una cosa para agregar muy breve. Esto o sea, si fuera claramente en contra de la ley, tendrían la posibilidad de quienes así lo consideraran de recurrir a la Corte Suprema. Sí. ¿Y lo Para están recurrir evaluando? a la Corte Suprema tendrían que encontrar, eso sí, un perjuicio en aquello que se realiza. Y ese perjuicio no existe. Entonces, ¿rompe la ley? No, no rompe la ley. Es exactamente como hubieras la primera lectura de esa norma constitucional hubiera indicado, tampoco. Pero es que me- Ese es el espacio de la ¿Puedo convención. ver, agregar Marcela? una cosa? Porque aquí en lo que ha dicho Ignacio hay cosas distintas. Una cosa es que la convención tome un acuerdo para resolver la disputa sobre qué normas tienen o no tienen 2/3. Obviamente que al final no es soberano, porque si al final uno no queda contento en la calificación que hace, es la Corte Suprema en el reclamo que hoy día existe quien define si una norma es 2/3 estaría violando o no. Es cierto lo que dice Ignacio, que la Constitución dice que solo las reglas de votación. Sí. Pero no es cierto que solo sea regla de votación el artículo 94 y 95 del reglamento que dice cómo se aprueban las normas. A juicio nuestro hay muchas otras normas de votación o que inciden en la votación. Por ejemplo, la de los plebiscitos dirimentes, el cierre del debate, la norma de uso de la palabra para fundamentar los votos. Y tanto es así que el artículo que modifica el reglamento, que es el 101, dice expresamente que para modificar las normas de votación se requieren 2/3. Bueno, ese artículo también lo dejaron con quórum simple. Y el perjuicio que hay acá en todo esto, porque es cierto lo que dice Pato, que para ir a la Corte Suprema tiene que haber un perjuicio, tiene que haber un daño. ¿Cuáles son los perjuicios que hay acá o que eventualmente podrían haber? A todo esto estamos en el medio del proceso, por eso todo lo que se estudie todavía no termina de votarse el reglamento. ¿Cuáles son los perjuicios? Que hay normas que quedan extraordinariamente debilitadas. Por ejemplo, esto que la reforma del reglamento se determine que se puede aprobar solamente por mayoría simple y no por 2/3. Si se aprueban los plebiscitos dirimentes por simple mayoría, bueno, eso afecta directamente la forma de votar las normas constitucionales. La que menos afecta, curiosamente, es la que define los quórums por los que se votan las normas constitucionales, porque el día de mañana si la Convención quisiera aprobarlo por un quórum distinto, está la Constitución. Ahora, lo que yo creo que hay acá, porque esto es una lata de jurídico, la señal política que a mi juicio hay acá, es que tuvieron que armar toda esta triquiñuela o como queramos llamarle para no ser hiriente con lo que se hizo, porque no hay en la Convención 2/3 dispuestos a respetar los límites de la Es que yo no- Convención. yo no estoy de Porque acuerdo. si hubieran tenido al Partido Comunista dispuesto a respetar los límites que establece la Constitución, no habría habido problema en que las normas se hubieran aprobado por 2/3. Sí, es que yo- Pero el problema que hay es que no tenían ese quórum y por eso tuvieron que armar todo este enredo, pero la Constitución no es un menú, que si hay 3 cosas obligatorias uno elija, cumplo la primera, la 2 y la tercera, no, porque por estrategia política me sirve más. A ver, Ignacio. Ignacio, ¿es verdad que existe esta división en el Frente Amplio y que el Partido Comunista, ¿cierto?, no estuvo con ustedes en esta estrategia? hay que ver. Yo no estoy de acuerdo en la interpretación que hace Marcela, ni en la que hace Pato, de que aquí hubo una triquiñuela, una suerte de estrategia. Aquí, Yo no he hablado de triquiñuela. no, o lo que sea. Una Yo estrategia, fui la primera una que dije, Pato. triquiñuela, Gracias. un- Una qué sé estrategia. yo. Habló de estrategia política. Bueno, desde nuestro punto de vista, aquí lo que hay es una convicción respecto a que estas normas podían ser votadas por mayoría simple. Ahora, Marcela dice que aquí yo estoy juntando cosas. No, es la propia mesa la que propuso que fuera el Pleno el que tuviera la potestad de resolver cuáles normas debían ser votadas por mayoría Ya, simple pero a tu juicio, y por 2/3. Déjame ¿a tu terminar, juicio no Marcela, hay por favor. normas de votación? Déjame terminar. Porque ninguna se aprobó, po. Y fueron
una mayoría abrumadora, más de 2/3, Sí, claro, la sí. que estableció que el Pleno tenía esa potestad. Y luego, todas las normas que la derecha imputó que debían ser votadas por 2/3 fueron aprobadas con más de 2/3 que debían ser aprobadas por mayoría simple. Por lo tanto, aquí lo que hay es una serie de procedimientos que están absolutamente marcados dentro de las potestades de la Convención Constitucional. Y si no lo fuera así, yo le pregunto a Marcela Cubillo si entonces van a recurrir y van a ocupar el mecanismo que existe, que es recurrir a la Corte Suprema para señalar de que hay una violación constitucional. ¿Lo van a hacer? Si no lo ¿Están hay, analizándolo, si no lo Marcela, hay, o no? Es Obvio simplemente que sí, se están establecer un analizando. manto de duda sobre la Convención No. Constitucional. Es que además hay un error en lo que tú dices, porque si fuera ese el criterio, yo entiendo, Jaime Baza dijo, apliquemos el criterio más restrictivo para determinar qué normas son de votación. Pero por Dios que fue restrictivo, porque hicieron que no hubiera ninguna norma de votación. O sea, esta es la única convención constituyente en el mundo que no tiene reglas de votación. Porque si hubiera una regla de votación, tendría que haberse aprobado por 2/3. Y decidieron por mayoría que no había ninguna. Y es contradictorio con el reglamento que habla que para reformar las normas de votación se requerían 2/3. Habla de reglas de votación. Entonces, es muy raro que quede una convención sin reglas de votación. Ir a la Suprema, no ir a la Suprema, por supuesto que están todas las alternativas arriba de la mesa, pero estamos en el medio del proceso de votación. Porque puede pasar, y yo creo que ahí sí es una tarea para usted y sería una señal política importante, que al menos el artículo que dice que las normas constituyentes se aprueban por 2/3, ojalá tenga 2/3. Porque ahí sanearían todos los problemas de Pero es que quórum. hay una contradicción, Ahí sanearían, Marcela, porque si no, porque ustedes sanearían tienen- los problemas de si quórum. ustedes- En esa, Pero si en ustedes esa. tienen la convicción de que independiente del resultado final No, pues hay estamos en el una proceso. violación constitucional, lo que correspondería que ustedes Pero, juntaran Ignacio, un si cuarto de los estamos votos en de la el Convención medio del proceso, y no se presentaran termina un de recurso votar. a la Convención- Por a la supuesto. Corte No, Suprema. pero Y no se el termina- haber permitido la mayoría simple ya No, habría porque una... no se termina de votar. Aquí lo que se ha entendido es que estás en el medio del proceso de votación. Puede pasar que esas normas, unas no se aprueben, otras se aprueben por 2/3. Esa sí que es una interpretación. No, Esa sí que es una no, interpretación cualquiera de los abogados tiene muchas tendenciosa. dudas. Cualquiera de los abogados tiene muchas dudas desde cuándo se cobra, desde cuándo se cuenta el plazo. Si desde que se aprobó en general o de que lo despachaste en particular el reglamento, porque está metido dentro de un cronograma. Y por Mira. supuesto que estamos analizando todas las alternativas porque Mira, es evidente yo que se infringió. no voy a menospreciar en lo más mínimo la importancia del tejemaneje legal que se produce en esto, pero estoy seguro que la inmensa mayoría de los que nos está escuchando no entiende nada de lo que estamos hablando, así como nos costó a muchos adentro de la convención entender de lo que estábamos hablando. Y lo que sí podemos decir que aquí hay un mensaje claro, ¿cuál es? Es que se empieza a consolidar un cauce que busca, en primer lugar, darle una cierta conducción y curso respetuoso del origen constitucional, de la reforma constitucional del artículo 133, un cauce que busca la continuidad, la construcción y el buen desarrollo de la Convención, coordinando y atendiendo en buena medida varias de las fuerzas que aquí están en choque. Por lo tanto, lo que sí uno puede decir, y creo que si somos honestos, todos los aquí presentes lo vamos a aceptar, es que más allá de 2/3, 3/4, 4/5, votación por acá, quórum que confunden, esta fue una semana feliz para la Convención. O sea, encontró un cauce tranquilizador para la mayor parte de los miembros La integrantes de la Marcela Convención. Cubillo no se ve tan feliz. No, estoy en desacuerdo. O sea, en una parte Porque estoy hay, de acuerdo. hay dos No. grupos que tienen muchos problemas No, con la Convención. No, hay una cosa, hay un aspecto en el que estoy de acuerdo, que hay una señal importante en avanzar en tener reglamentos. No Sí. podíamos seguir sin reglas. O Ya. sea, el reino de la arbitrariedad, eso era el peor de los mundos. Yo prefiero un mal reglamento, pero tener un reglamento al fin, y eso es un avance para poder partir con el debate de fondo. Pero yo, a diferencia de Pato, yo siento que los que dieron un paso adelante la semana pasada fueron aquellos que creen que la Convención es soberana para darse las propias reglas. Porque en definitiva lo que se aprobó por mayoría, fue Ellos no están saltarse contentos. dos normas del 133 de la Constitución. No están Por lo contentos, tanto, por favor, eso ya no sé los estados de ánimo de cada uno, pero aquí se demostró, primero, que no hay 2/3 en la Convención para respetar las reglas de la Constitución. Y segundo, se dio un paso más en quienes creen que esto es soberano y que se pueden dar las A normas ver, en el aquí pleno la que quieran. pregunta que hace Carlos Peña hoy día Pero es, no es así. básicamente, que el quórum más, quórum menos, ese sencillamente es un vehículo para una discusión más de fondo. bueno. Ya. Si esta es una convención derivada, que le llama él exactamente, o una convención de poder constituyente originario. Es decir, ustedes tienen el poder originario de generar una es constitución. autónoma, pero no soberana. O si es derivado de los otros poderes del Lo que Estado. triunfó... Bueno, lo que es claro, Matías, es que aquí hay un marco de acción de la Convención. Es decir, nuestra interpretación es que hay, digamos, un marco que tiene que ver con el respeto, por ejemplo, de todos los tratados que ha suscrito Chile en materia de derechos humanos. Se parte de cero. Bueno, o sea, se parte de cero porque es una hoja en blanco. Y por eso es tan importante
y es tan sustantiva la diferencia con los 2 tercios que nosotros hemos conocido tradicionalmente, que han sido 2 tercios, que ha tenido una minoría, que le ha permitido vetar todas las transformaciones respecto a una constitución escrita en dictadura. Esto es muy distinto, es 2 tercios para escribir sobre una hoja en blanco una constitución de cero, con un cierto marco, por cierto, respeto a los tratados internacionales, respeto a los tratados de derechos humanos y algunas normas que emanan de la reforma constitucional y que si se quieren cambiar... ¿Algunas o de todas? No, las normas que emanan de la reforma constitucional. ¿Es legítima la Constitución del 80 y sus reformas posteriores para poder dar espacio y margen a lo que ustedes están haciendo hoy día? A ver, lo que hay acá es una ley, la ley 21.200, que está dentro de la Constitución y que establece el marco normativo para la acción de la Convención Constitucional. Quiero meterlos en otro de los temas que ha estado, digamos, dando vuelta de la convención y que manchó de alguna manera la convención en las últimas semanas, que estamos todos de acuerdo, me imagino que están todos de acuerdo en que Rodrigo Rojas Vade no puede volver a la convención, ¿cierto? ¿Están todos de acuerdo, no? Yo estoy de acuerdo en que no debiera volver a la convención. No debiera volver. Si es que le volver. hacemos caso a la Constitución que nos da lugar, Sí. no se lo podemos prohibir, todavía no encontramos la manera. Ya, Por bueno, lo tanto, ¿cómo si se vamos a sale de seguir... eso? pero es que mira, es que esto es Bueno, interesante. pero ustedes que son tan creativos. ¿Ves tú? ¿Te parecería...? Es una broma, Pato. No, Es una broma. No, porque es que sí pero se Marcela, puede. déjame no tomarlo como broma. No, está bien, pero es que no sí se tomarlo puede. como broma. A mí me parece que Rodrigo Rojas Vade no debiera volver a la convención. Me parece evidente que le hace daño a la convención, que traicionó la fe pública, en fin, ¿para qué vamos a El repetirlo? asunto es cómo. La Constitución lo vuelve prácticamente imposible. A lo mejor se nos ocurre, ¿no? No, es no cierto, es así. Marcela? Es que no es así. A ver, Marcela. No es así, porque la Constitución lo que dice es que a los convencionales se les aplican las mismas normas que a los parlamentarios en materia de Y él no renuncia cae en y todo. ninguna de ellas. Ya. Entonces, y la misma norma a los parlamentarios que pueden renunciar por enfermedad grave calificada por el Tribunal Constitucional. ¿Ya? Eso es lo que dice para los parlamentarios. O sea, él podría renunciar argumentando una enfermedad grave calificada por el Tribunal Constitucional. ¿Cuál fue el problema al hacer la reforma? Es que no se le dio al Tribunal Constitucional expresamente esa facultad. Pero es un tema que podría arreglar el Congreso así, Ya, en pero un artículo se transitorio, necesitaría una reforma para dar constitucional. Pero Ahí solamente, no puedo poner pero creativo. solamente, ¿Te fijas que vamos entrando? Sí, pero en el Congreso. Bueno, pero y los foros también los pueden cambiar, pero por reforma constitucional, no por el pleno de la Convención. Bueno, pero el tema que a ti te preocupaba, por ejemplo, 2 tercios que tú mencionaste, los plebiscitos dirimentes, tú sabes que la norma que está ¿Vigente? aprobada hoy día, digamos en general, hay que ver las indicaciones, dice que para establecer los plebiscitos dirimentes se debe instruir a los poderes del Estado o a las instituciones públicas que Instruir. correspondan las reformas necesarias para habilitar el proceso. Instruir. Ustedes pueden ¿En qué ordenar minuto a los la poderes del Convención Estado. ordena al Congreso? Requerir. ¿Ah? Requerir. No, está requerir bien. es el verbo. Pero tiene o sea, otro problema. En ese caso, sí te parece válido, entonces, de que la Convención Constitucional pueda requerir o No, solicitar no, a para otros nada. poderes del Estado, como tú lo Para estás nada. señalando en el Porque caso este es de un Rojas vacío, Vade. esto es un vacío de la regulación que hizo el Congreso. El Congreso define que los convencionales renuncian por enfermedad grave calificada por el Tribunal Constitucional y no le da la atribución expresa al Tribunal Constitucional. entonces habría que hacer Entonces, una la reforma discusión es si la constitucional. necesita expresamente o si bastaría aplicarla así. ¿Ah? Pero lo lógico es que se le apliquen las normas. Y con los plebiscitos dirimentes tiene otro problema adicional, que te incide directo en la votación. Porque no solamente ordenas al Congreso permitir los plebiscitos, sino que además dice que cada vez que no se alcancen 2 tercios en una aprobación de una norma, el mecanismo de destrabar estos plebiscitos dirimentes. Por lo tanto, es una norma que incide directamente en votaciones y que esa claramente debiera requerir 2 tercios. Y esa sí fue aprobada por 39 convencionales, que es el cuarto que se requiere para ir a la Suprema, Bueno, que tuvieron por estamos en un espacio en el que la ley y la política habitan de manera muy tejida. No significa eso que las leyes se pasan por alto, pero sí significa que hay soluciones que en un momento de transformación como este también las busca la política. Ya, ahora, y reconozcamos que es así. En concreto, cuando termine la licencia médica de Rodrigo Rojas Jueves, Vade, me parece que es. ¿va a volver? Él podría volver. Si yo fuera su hermano, le recomendaría que no lo haga por ningún motivo. Y Ignacio, si ¿tú yo estás de tuviera que acuerdo con hablar a Pato? nombre de la convención, también. Yo considero que Rodrigo Rojas Vade le genera un perjuicio a la Convención Constitucional. Yo creo que lo prudente y lo que corresponde es que él no continúe. Pero hay un tema de fondo que es importante señalarlo. Es complejo que entre pares nosotros tengamos las atribuciones para marginar a alguien Eso es verdad. que representa un electorado. Rodrigo Rojas Vade no es solo una voz individual de él, es la voz de, no sé, 19.000 personas que votaron por él, ¿no? Entonces, si nosotros abrimos un proceso institucional ad hoc para el caso Rodrigo Rojas Vade, lo que podemos abrir es una caja Pandora respecto a cómo se va a utilizar ese mecanismo a posterior. Por eso es tan importante encontrar, no de manera creativa, sino que encontrar en el derecho
la manera en que potencialmente el convencional Rodrigo Rojas Báez, para un caso en el que parece que estamos todos de acuerdo que no debe continuar, efectivamente se le permita o renunciar o desvincularse definitivamente del proceso. Claro, por eso es que tienen razón en la parte en que dicen no puede, por mayoría tú estás removiendo a alguien. Y por eso es que lo califica, por ejemplo, el Tribunal Constitucional y no el Pleno, como están algunas de las indicaciones que han presentado. Pone un tema bien bonito también para la discusión constitucional de los Rojas Báez. Es que las personas elegidas, quien les da, como decía Ignacio, quien les da ese cargo y ese lugar, son los ciudadanos, uno por uno, los miles y tantos, o los 10 miles y tantos que lo eligieron. Y eso significa que ¿quién se la puede quitar? ¿Puede alguien, se pueden establecer a través de la Comisión de Ética causales de renuncia. No, porque volvería a pasar el mismo asunto respecto de la Constitución. Claro, de que tus pares te saquen o que te presionen tanto. Para ponerlo así. La Comisión de Ética no está por sobre... Pero perdón, para decir el equivalente, para seguir en la lógica que decía en esto Marcela, no puede, sería como que el reglamento diseñara una manera de votar distinta a la que indica la Constitución. No puede, tiene que es ser el mismo asunto. Y la libertad de enseñanza... Otro de los temas. Claro, y al final el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos en total... ¿Quedó, a tu juicio, Marcela, quedó excluida, quedó fuera, te preocupa, o hay que esperar que vaya la discusión de fondo y que ahí donde... Sí, yo ahí tengo quizá una diferencia con la forma en que se ha dado esta discusión, porque efectivamente... Lo que se hizo fue ponerle nombre a las comisiones temáticas, que yo estoy en desacuerdo con los nombres que se pusieron, deberían ser nombres bastante más neutros, porque no se pueden dar por zanjado debate al inicio de la discusión. Y se dieron ejemplos de temas. Ahora, ¿es una señal que no se haya querido incorporar como libertad de enseñanza y solo como derecho a la educación? No podría decir que sí. En una primera sesión también, el primer listado no aparecía ni la libertad de expresión, aparecían otras cosas. Pero no quiere decir que el tema se haya tratado, que se haya zanjado. O sea, fue un error el tuit del presidente Sebastián Piñera. Que a mí me pareció... ¿Se adelantó? Me pareció, yo estoy de acuerdo con la pelea de él, pero me pareció inoportuno el momento, porque no fue la forma en que se dio el debate, ni es lo que se está discutiendo hoy día. Ahora, ¿es sintomático que esté fuera como ejemplo? Sí, es sintomático, pero igualmente sintomático me parece a mí que el reglamento de ética pretenda pasar por encima de la libertad de expresión, porque también eso es un anticipo de cómo se va a regular la libertad de expresión cuando entremos al detalle de las normas constituyentes. ¿Tiene que estar el derecho preferente de los padres a la educación de sus hijos la Constitución cuando entren en el fondo? ¿Debía estar? Pero una cosa antes, porque es bien importante. Estamos hablando, esta es una discusión artificiosa en este momento, así como lo fue, son arrancadas de tarro, digamos, así como lo fue en su momento... el ponerle fin a Carabineros desde una convención, desde una comisión de instalación, así como lo fue plantear el fin del secreto del informe Valech, así también esta discusión que estamos teniendo. Esta no corresponde en el momento en el que lo estamos haciendo. Pero es partidario de que esté... Pero uno puede igual hacer la pregunta con respecto a cuando se discuta, digamos. En el fondo, ¿estás de acuerdo con que esta... Yo creo que terminar con el derecho preferencial de los padres no es el asunto central de la conversación, sino que la obligación del Estado de proveerle a todos los jóvenes y los niños y adolescentes de Chile de una educación de calidad. ¿Son excluyentes ambos principios? No necesariamente. Entonces, ¿pueden convivir los dos? ¿Estás de acuerdo con que exista ese precepto? Que quede consagrado, digamos, la nueva Constitución. Después de la Comisión de Derechos Fundamentales. Hay otras maneras que me resultan mucho más importantes, hay otras entradas que me resultan mucho más importantes de enfatizar. O sea, no me parece el gran tema de la educación chilena, pero si tú me dices, si a mí me parece que hay un derecho preferencial de los padres para elegir entre distintas alternativas posibles, sí. ¿Ignacio? Mira, yo necesito referirme al tema que inicia esta discusión, porque en el caso del presidente Piñera se trata, Marcela ha sido muy benevolente de manera a la hora de tratarlo, digamos, pero se trata definitivamente de una fake news, ¿no? Porque aquí lo que hubo, si no me equivoco, el día 26 de agosto, una indicación de la convencional Constanza Juve que tenía como propósito incluir en una cuestión de orden reglamentario una materia de fondo y fue desestimado por la comisión. Nada más que habían incorporado millones de otras materias de fondo. Pero nada más ni nada menos que eso. Fue desestimado por la comisión y es un tema que no se ha tratado en la Convención Constitucional. Por lo tanto, lo que sale a decir el presidente de la República, la verdad es que es falso. Cuando se ha tratado ese tema de fondo, es una noticia el derecho falsa. preferente de los padres, ¿tú qué opinas? Cuando se trate ese tema de fondo, yo al igual que Pato comparto que el problema sustantivo acá tiene que ver con el derecho a la educación, tiene que ver con garantizar desde el Estado el derecho a la educación, tiene que ver con entender la libertad de elegir desde otros ámbitos, no solo el referente a los padres, porque yo voy a hacer una pregunta quizás de orden retórico, ¿y qué pasa con los niños que no tienen padre?
¿Qué pasa con los niños que tienen otra estructura de familia? Sus tutores ¿Qué tendrán... pasa con los niños que tienen otra estructura de familia? Bueno, es que entonces ahí viene otra discusión de fondo que tiene que ver con qué entendemos por la libertad de elegir, ¿no? O qué entendemos por la libertad de educación. Y ahí me parece mucho más importante hoy día discutir, por ejemplo, qué pasa con el rol de las comunidades, cómo las comunidades pueden ser parte de esos proyectos educativos, que de la libertad de los padres elegir. Por cierto, en última instancia van a ser los padres o los tutores los que tengan la capacidad de decir dónde van a estar sus hijos, en qué establecimiento educacional van a estudiar sus hijos. Y ojalá puedan elegir, ¿eh? Ojalá puedan elegir. Marcela, Ignacio, Pato, nos tenemos que despedir. Tenemos un panel de la contingencia para seguir conversando esta noche en Estado Nacional. Bueno, Le agradecemos por haber estado tendremos aquí. muchas más instancias de conversación con los constituyentes. Porque, solo un la verdad, comentario Se salvaron final. de que no le habláramos sobre la exigua aprobación del 24% que tiene la convención en la ¿Podemos tomarnos el tiempo del otro panel? Vamos a seguir, claro. Oye, solo una cosa. Casi todos los temas, los titulares rimbombantes que se van tratando en la prensa cotidianamente, como que esto es una catástrofe, terminan solucionados de una manera muy sensata y llevadera. Revísenlos todos, los retos. Pato, Ignacio, Marcela, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.